El Salón Onyx no era un restaurante cualquiera. No, señor. Era una fortaleza de terciopelo y pan de oro, en el corazón latiente de Chicago. Para el público, el sitio donde los políticos y los peces gordos de las empresas cenaban. Para los que sabíamos, era el puto salón del trono de la familia Valente, o al menos eso decían. Y yo, María Miller, una camarera con el alma pegada con alfileres y las suelas gastadas, estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. El frío, la humillación, la sangre goteando por mi mano. ¿Cómo llegué a ese punto? Fue surrealista. Recuerdo la mirada de Carlos Valente, el capo de los Valente, clavada en mí como un cuchillo, mientras balanceaba el medallón de plata, el mío, el único recuerdo que tenía de mi hermano, Tobías. En ese momento, el mundo se paró. Tenía el corazón latiéndome en las sienes, no tanto por miedo, sino por una mezcla explosiva de rabia y pura, agotadora frustración. Llevaba 3 semanas con turnos dobles, el cuerpo pidiéndome a gritos una tregua. La pila de recibos del alquiler de mi cuchitril en las afueras de Dos Hermanas crecía más rápido que las deudas de juego de Tobías, que era un pozo sin fondo. No tenía tiempo para caprichos de mafiosos. José, el encargado, un hombrecillo nervioso que sudaba bilis, me había susurrado hacía un momento. Mesa 1, rápida. Toma el Barolo del 82. No, repito. No hagas contacto visual a menos que te hable. Está de un humor de perros. Y yo, estúpida de mí, le había respondido. Llámese el protocolo, José. ¡Qué ironía! Mi pulso estaba desbocado. La verdad es que no quería ni acercarme a la mesa de Carlos. Llevábamos una semana escuchando rumores de que un envío de armas de los Valente había sido interceptado por la Policía Federal. Carlos, con su reputación de no perdonar ni a su sombra, sospechaba de un topo, una filtración desde dentro del Salón Onyx. Y esa noche parecía dispuesto a arrancarle el alma a quien fuera el culpable. Me acerqué a la mesa con los ojos bajos, la mirada fija en el mantel blanco e inmaculado. «Sirve», dijo Carlos. Su voz era un barítono grave, suave, pero frío como el hielo. Di un paso adelante, mi mano firme. Llevaba 6 años sirviendo mesas. Podría servir vino durante un terremoto. Llené su copa al nivel perfecto y di un paso atrás. «Deja la botella», ordenó. «Sí, señor», murmuré. Me giré para irme, pero Miguel, su guardaespaldas, un armario empotrado con ojos de tiburón, se interpuso en mi camino, bloqueando mi salida. Me detuve. Mi corazón retumbaba contra mis costillas. Volví a la mesa. Carlos no había tocado el vino. Estaba recostado en su silla observándome. Por primera vez levanté la vista. Su mirada me disecaba, buscando una grieta, una señal de debilidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Carlos. «María, señor». «María», saboreó el nombre. «Llevas aquí 8 meses. Haces los turnos de noche. Escuchas las conversaciones de estas mesas. Oyes cosas». Todo el restaurante se había quedado en silencio. Los tenedores se congelaron a medio camino de las bocas. El pianista de la esquina dejó de tocar abruptamente. «Solo sirvo la comida, señor Valente», dije, mi voz sorprendentemente firme. «No escucho». Carlos se puso de pie. El sonido de su silla raspando el suelo resonó como un disparo. Rodeó la mesa, acortando la distancia entre nosotros hasta que se cernió sobre mí. Olía a sándalo y aceite de arma. Y miedo. Un miedo que no era mío. «Todo el mundo escucha», dijo Carlos en voz baja, lo suficientemente alto para que toda la sala le oyera. «Y alguien habla». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Me encogí, esperando una pistola. En su lugar, sacó un pequeño medallón de plata. Sentí cómo la sangre se me helaba. Era mío.
Lo había perdido. ¿En el vestuario? No, lo guardaba en mi bolso. Había revisado mis pertenencias personales. Hemos encontrado esto, dijo Carlos, colgando el medallón de su cadena. Y dentro, la foto de un hombre que me debe mucho dinero, Tobias Miller, tu hermano. Devuélvamelo, dije, la educación desapareciendo de mi voz. Es un yonki y un chivato, dijo Carlos, su voz subiendo de tono, hablando para la audiencia. Estaba montando un espectáculo. ¿Creíste que podías trabajar en mi casa, pasar la información sobre mis movimientos y pagar sus deudas con mis secretos? No le dije nada, protesté, retrocediendo, pero choqué con el pecho de Miguel. Mentirosa, espetó Carlos. Agarró la copa de vino que acababa de servir. El líquido carmesí se derramó por el borde. Así es como tratamos a las ratas en la familia Valente, anunció a la sala aterrorizada. La sacamos a la luz. No solo me le estaba acusando, se le estaba preparando para hacer un ejemplo de mí. La tensión era insoportable. Pero Carlos Valente había cometido un error de cálculo crítico. Pensaba que yo era solo una camarera, desesperada por salvar el pellejo. No sabía quién era realmente María Miller, ni lo que había sobrevivido para llegar hasta aquí. La acusación flotaba en el aire, tóxica y pesada. Carlos sostenía la copa de vino como si fuera un arma. Se acercó más, invadiendo mi espacio personal, usando su altura y su poder para intimidar. «Admítelo», gruñó Carlos. «Admítelo, vendiste la ruta del envío a los rusos. Admítelo y te dejaré salir de aquí con vida. Niégalo y Miguel te dará un paseo». Era una prueba pública y brutal. Carlos en realidad no tenía pruebas de que yo fuera la filtración. Si las tuviera, ya estaría muerta. Estaba agitando el árbol para ver qué caía. Quería ver si me derrumbaría bajo presión, si lloraría, suplicaría o revelaría algo en mi pánico. Miré el medallón que colgaba de sus dedos. Contenía la única foto que tenía de Tobías antes de que las drogas se llevaran su alma. Miré a Carlos. La mayoría de las mujeres lo miraban con lujuria o terror. Yo lo miré con algo más: desprecio. ¿Cree que porque lleva un traje de 3,000 euros y un arma, lo sabe todo? Dije. Mi voz no era fuerte, pero resonó en el silencio. Carlos se detuvo, sus ojos se estrecharon. Perdona. He dicho, levanté la barbilla, que se equivoca. Mi hermano es adicto al juego. Sí, pero no es un chivato. Y yo tampoco. Hago doble turno para pagar sus deudas a sus usureros. Pedazo de arrogante. Se oyeron exclamaciones ahogadas por toda la sala. Alguien en la mesa 4 se atragantó con el agua. Nadie le hablaba así a Carlos Valente. No si querían ver el amanecer. La cara de Carlos se endureció, la mandíbula apretada. Tienes una lengua afilada. Y usted tiene una filtración, conté, mi adrenalina disparada, empujándome más allá del punto del miedo. Pero no es la camarera. Si estuviera vendiendo sus secretos, no llevaría zapatos con agujeros en las suelas, ni iría en autobús al trabajo. Señalé el medallón con un dedo tembloroso. Ahora devuélvamelo. Carlos no se movió. Me estaba estudiando, buscando la mentira. No encontró ninguna, pero no podía echarse atrás ahora. Él era el capo. Tenía que mantener el dominio. ¿Lo quieres?, se burló Carlos. Cógelo. Lanzó el medallón, no hacia mí, sino en la cubitera de champán a medio llenar de la mesa de al lado. Era una táctica de humillación. Esperaba que me abalanzara, que lo sacara, que pareciera patética. Me quedé mirando la cubitera. Luego miré la copa de vino tinto que Carlos aún tenía en la mano. Algo en mí se rompió. Fueron los años de lucha, el miedo por mi hermano, el agotamiento de ser invisible e impotente. Sin pensar,
Le arrebaté la copa de vino de la mano. Antes de que Miguel pudiera moverse, antes de que Carlos pudiera reaccionar, no se la arrojé a la cara. Eso sería infantil. Levanté la copa y me la bebí de un trago largo y desafiante. El Barolo del 82, valorado en más de mi alquiler mensual, desapareció. Golpeé la copa de cristal vacía contra la mesa con tanta fuerza que el tallo se rompió, cortándome la palma. La sangre brotó mezclándose con los restos del vino, pero no me inmuté. El vino ya estaba picado de todos modos, dije con la voz chorreando desdén. Me acerqué a la mesa de al lado, ignoré a la pareja aturdida que estaba sentada allí, metí la mano en la cubitera y recuperé mi medallón empapado. Me volví hacia Carlos, apretando el medallón, la sangre goteando de mi otra mano sobre el impoluto suelo. Lo dejo, dije. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. «Detenedla», ladró José, el consigliere. «No». Carlos levantó la mano. Tenía los ojos desorbitados, fijos en la figura de la camarera que se retiraba. No estaba enfadado, estaba hipnotizado. La sala permaneció congelada mientras las pesadas puertas de roble se cerraban tras de mí. Carlos miró el cristal roto y las gotas de sangre en el mantel. Tocó una de las gotas con el dedo, frotando la mancha roja. «Miguel», dijo Carlos en voz baja, «jefe, ¿quiere que la traiga de vuelta?» «No», dijo Carlos, una sonrisa oscura asomando por sus labios. «Quiero que averigües quién es realmente, porque esa no era solo una camarera». Miró a José. «¿Viste su mano?» «Se la cortó, jefe», dijo José, confuso. «No». Carlos negó con la cabeza. Cuando agarró la copa, la técnica, la velocidad y el tatuaje en el interior de su muñeca lo cubría con maquillaje, pero el agua de la cubitera se lo ha lavado un poco. «No lo vi», admitió José. «Yo sí», susurró Carlos. «Era un escudo, el escudo de la familia O'Malley, el sindicato irlandés de Boston». La habitación dio vueltas. Los O'Malley habían sido aniquilados hacía 10 años en una guerra territorial. O eso pensaban todos. «Si es una O'Malley», dijo Carlos, abrochándose la chaqueta, el depredador despertando. «Entonces no es una rata, es una agente durmiente y ha estado escondida a plena vista, justo delante de mis narices». «¿Qué vas a hacer?», preguntó José. Carlos caminó hacia la puerta, ignorando a los invitados. «Me desafió en público, cree que puede irse, pero ahora el juego acaba de empezar». Afuera, el viento cortante de Chicago era como una cuchilla, pero yo no sentía el frío, solo el ardor en mis pulmones y el latido de mi palma cortada. Había envuelto mi mano con una servilleta de cóctel, pero ya estaba empapada, una mancha carmesí oscura sobre mi piel pálida. No corría sin rumbo. Corría hacia el único lugar que rezaba que todavía estuviera a salvo, mi apartamento en Dos Hermanas. Era un viaje de 40 minutos en tren, pero no podía arriesgar el transporte público. El alcance de los Valente era largo. Tenían ojos en los andenes, oídos en las taquillas. Hice parar un taxi amarillo destartalado en una calle lateral, lanzándole mis últimos 20 euros al conductor. «Dos Hermanas, calle Real 14, rápido». Mientras el taxi traqueteaba sobre los baches, me acurruqué en el asiento trasero, intentando que mis manos dejaran de temblar. La adrenalina del salón Onyx se estaba desvaneciendo, reemplazada por un temor frío y rastrero. El tatuaje, miré mi muñeca izquierda. El maquillaje que usaba para ocultar la marca, un pequeño e intrincado nudo celta entrelazado con una daga, se había corrido cuando metí la mano en la cubitera. Era el escudo de la familia O'Malley en el inframundo. Esa marca era una sentencia de muerte. Hace 10 años, los Valente y los rusos
Se habían unido para borrar a los O'Malley del mapa en Boston. Se suponía que yo estaba muerta. Kathleen O'Malley murió en un incendio en 2014. Maria Miller resurgió de las cenizas, una camarera cualquiera con una historia falsa y una vida sin futuro. Si Carlos lo sabía, si realmente lo sabía, no solo me mataría, me usaría para encontrar los restos dispersos del imperio de mi padre. El taxi chirrió hasta detenerse frente a un edificio de ladrillo dilapidado con pintura descascarillada y ventanas enrejadas. Salí a toda prisa, ignorando la maldición del conductor al cerrar la puerta de golpe. Subí los 3 tramos de escaleras, buscando a tientas mis llaves. La puerta del apartamento 3B ya estaba entreabierta. Me quedé helada. La madera alrededor de la cerradura estaba astillada. Empujé la puerta lentamente. Mi estudio, normalmente ordenado a pesar de su pobreza, había sido revuelto. El colchón estaba rajado, las plumas cubrían el suelo como nieve. Los cajones de la cómoda estaban abiertos, la ropa esparcida. La tabla suelta bajo el radiador donde guardaba mi dinero de emergencia y mis pasaportes falsos había sido arrancada, vacía. ¿Buscabas esto? La voz vino de las sombras de la cocineta. Me di la vuelta, agarrando un trozo de espejo roto del suelo como arma improvisada. Carlos Valente salió a la luz del parpadeante farol de la calle que entraba por la ventana. Parecía fuera de lugar en la miseria, su traje italiano a medida contrastando fuertemente con el papel pintado manchado de agua. No estaba solo. Miguel bloqueaba la entrada, con los brazos cruzados, llenando el marco. Carlos levantó mi pasaporte. Él de verdad, el que decía Kathleen O'Malley. «Guardas recuerdos peligrosos, María», dijo Carlos, su voz engañosamente tranquila. «O debería llamarte Kathleen». «Mantente alejado», advertí, sosteniendo el trozo de cristal. Mi mano temblaba, pero mis ojos eran feroces. Carlos soltó una risa, un sonido oscuro y grave. Dio un paso adelante, aplastando el cristal del espejo en el suelo bajo sus lustrosos zapatos Oxford. «Amenazaste a un capo en su propio restaurante. Destruiste mi propiedad. Y ahora descubro que eres la hija de Patrick O'Malley, el carnicero de Boston. ¿De verdad crees que un trozo de cristal roto va a detenerme?» «No soy mi padre», escupí. «Dejé esa vida. He estado muerta durante 10 años». «Los fantasmas no sangran», dijo Carlos. Hizo un gesto hacia mi mano. «Y ciertamente no tienen hermanos que acumulan 50,000 euros en deudas de juego con mi organización». «¿Dónde está Tobías?», exigí, mi voz quebrándose. «Si le has hecho daño». «Tobías está a salvo», dijo Carlos, guardando el pasaporte en su bolsillo. «Por ahora. Actualmente es un invitado en uno de mis almacenes. Estaba muy ansioso por hablar. Nos contó bastante sobre tus talentos ocultos». Sentí como la sangre se me escurría del rostro. Tobías no sabía nada de mi pasado. Lo había protegido de él. Era mi hermanastro del segundo matrimonio de mi madre después de la caída de los O'Malley. Si sabía algo, era solo porque había sido un entrometido. «No sabe nada», dije. «Sabe que tienes una necesidad frenética de protegerlo», dijo Carlos. Acortó la distancia entre nosotros. Fue rápido. Antes de que pudiera atacar con el cristal, me cogió la muñeca. Su agarre era como el hierro, pero no apretó lo suficiente como para romperme el hueso. Simplemente me mantuvo allí, suspendida. Me miró, sus ojos oscuros buscando los míos. El olor de él, sándalo, tabaco caro y lluvia ahogaron el olor a cerveza rancia y polvo del apartamento. «¿Por qué estás aquí, Carlos?», susurré. «¿Por qué no enviaste a Miguel a pegarme un tiro en la cabeza?» «Porque», murmuró Carlos,
levantando mi muñeca para poder inspeccionar el maquillaje corrido que cubría el tatuaje. Pasó el pulgar por el punto del pulso, extendiendo más el corrector para revelar la tinta negra de la daga. Porque tengo un topo en mi organización. Alguien está pasando información a los rusos. Y esta noche demostraste que tienes agallas para enfrentarte a mí. No eres la filtración, Kathleen. La filtración es un cobarde. Tú eres algo completamente diferente. Me soltó la muñeca, pero no retrocedió. El aire entre nosotros chisporroteaba con una tensión que era en parte amenaza, en parte algo mucho más volátil. «Coge tus cosas», ordenó Carlos, dándome la espalda como si no fuera ninguna amenaza. «Vienes conmigo. No voy a ir a ninguna parte contigo». Carlos se volvió en la puerta. «Puedes venir conmigo y descubrimos quién está tratando de destruir a mi familia y exponer la tuya. O puedes quedarte aquí, pero debo advertirte, los rusos también saben que estás viva. Ese mensaje de texto que recibiste en el callejón no era de un amigo. Era un ping para triangular tu ubicación». Se me paró el corazón. Miré mi teléfono tirado en la cama. «¿Cómo sabes eso?», pregunté. «Porque soy dueño de la red», dijo Carlos simplemente. «Están a 5 minutos. Miguel, revisa el perímetro». Miguel asintió y desapareció por el pasillo. «Elige, O'Malley», dijo Carlos, extendiendo una mano. «Muere aquí como camarera o vive lo suficiente para salvar a tu hermano». Miré el apartamento en ruinas. Miré al hombre que representaba todo de lo que había huido, todo lo que odiaba. Pero también vi la fría lógica en sus ojos. Me necesitaba, y en este momento yo necesitaba un monstruo para luchar contra los monstruos que venían a por mí. Dejé caer el trozo de cristal. «Bien», dije, agarrando mi abrigo, «pero si me traicionas, Valente, terminaré lo que empezó mi padre». Carlos sonrió, una expresión genuina y peligrosa que lo hacía parecer devastadoramente atractivo. «Cuento con ello». «Momento, aquí tengo que parar un segundo». Todo esto, esta situación con Carlos, era en realidad una locura total. Quiero decir, piénsalo. Un capo de la mafia que, después de casi ahogarme en su propio vino, de repente me propone un pacto de sangre. En mi barrio, en Dos Hermanas, habríamos dicho, «Este está completamente loco». Pero quizás ese era el problema. Quizás era demasiado real para ser verdad. Que este hombre, que era mi enemigo jurado, la personificación de todo lo que me arrebató, se convirtiera en mi única tabla de salvación. Era tan absurdo que casi tenía sentido. ¿Quién querría a una ex camarera que en realidad era una fantasma de un sindicato irlandés masacrado? Nadie, excepto él, y eso en sí mismo era aterrador y, a la vez, extrañamente liberador. Me había visto no a la María de las suelas gastadas, sino a la Kathleen que había enterrado. No lo sé. En fin, volvamos a la historia. El viaje a la finca de los Valente fue silencioso. Yo iba sentada en la parte trasera del SUV blindado, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban en rayas de neón. Me negué a mirar a Carlos, que iba a mi lado, tecleando en una tableta segura. La finca era una mansión imponente en La Moraleja, rodeada de altos muros, portones de hierro y guardias armados patrullando los jardines con Doberman. Era una fortaleza disfrazada de palacio. Cuando el coche se detuvo, Carlos salió y me esperó. No me abrió la puerta. No era un caballero, era un captor, pero tampoco me sacó a rastras. «José está esperando en la biblioteca», dijo Carlos a Miguel. «Lleva a la señorita Miller al ala de invitados. Que la vea el médico por la mano, luego tráela a mí». «¿Ala de invitados?», gruñó Miguel. «Jefe, es una O'Malley». «Es un activo», corrigió Carlos bruscamente.
Trátala con respeto o me responderás a mí. Miguel asintió con los ojos muy abiertos. Sí, jefe. Una hora más tarde, yo estaba de pie en el centro del estudio privado de Carlos. Mi mano estaba cosida y vendada, y me habían dado un cambio de ropa, una blusa de seda y unos pantalones que me quedaban sorprendentemente bien. Sospechaba que Carlos tenía un armario para invitados, lo que me revolvía el estómago. El estudio era magnífico, estanterías del suelo al techo, una chimenea rugiente y un escritorio de caoba que costaba más que todos mis ahorros de por vida. Detrás del escritorio estaba Carlos, y de pie junto a la ventana, José, el consigliere. Justo era un hombre mayor, de pelo gris, con ojos de tiburón, muertos e inexpresivos. Esto es una locura, Carlos, estaba diciendo José cuando entré. Ella es el enemigo. Su sangre es veneno. No puedes confiar en ella. No confío en nadie, José. Por eso sigo vivo, respondió Carlos, sin levantar la vista de un expediente que estaba leyendo. Me hizo un gesto hacia una silla. Siéntate, María. Me quedé de pie. Prefiero estar de pie. Carlos levantó la vista, cerrando el expediente. Como quieras. José cree que debería matarte. Convéncele de lo contrario. Miré a José. No me importa lo que piense. Quiero ver a Tobías. Tobías está siendo alimentado y viendo la televisión por satélite en las celdas de detención, dijo Carlos. Está bien. Mejor de lo que estaba en las calles, francamente. Ahora hablemos de negocios. Se puso de pie y rodeó el escritorio, apoyándose en el borde, cruzando los tobillos. El envío que fue interceptado, comenzó Carlos, fue un señuelo. Sabía que había una rata, así que di información falsa a 3 tenientes diferentes. La ruta que fue atacada fue la que le di a un capo llamado Vicente la Cucaracha Moretti. Así que Vicente es su rata, dije. ¿Por qué me necesita? Vaya a matar a Vicente. No es tan sencillo, interrumpió José, su voz como hojas secas. Vicente está muerto. Lo encontramos hace una hora, con el cuello cortado, la lengua arrancada. Hice una mueca. Firma rusa. Exacto. Carlos asintió. Los rusos sabían que Vicente era la filtración y limpiaron su cabo suelto antes de que pudiera hablar con nosotros. Pero aquí está el problema. Vicente no sabía nada de las cuentas secundarias. No sabía nada de los pisos francos. Pero los rusos sí. Nos están atacando por todas partes. Carlos se acercó a mí, su voz bajando a un susurro. Hay otro topo, alguien más arriba, alguien cerca de mí. ¿Y cree que yo puedo encontrarlos? Pregunté. Creo que eres la única persona en esta ciudad que no tiene lealtad a nadie más que a sí misma, dijo Carlos. Odias a los rusos porque ayudaron a destruir a tu familia. Me odias, pero eres lo suficientemente inteligente como para saber que soy tu único escudo ahora mismo. ¿Cuál es el trabajo, Mei? Pregunté, mis ojos entrecerrándose. Necesitamos desenmascarar al topo, dijo Carlos. Para eso necesito una distracción, necesito el caos, necesito que todos en el inframundo de Chicago nos miren para que dejen de mirar por encima del hombro. Hizo una pausa, dejando que el peso de su siguiente palabra se asentara. Te voy a presentar a las familias en la gala de este sábado. Fruncí el ceño. ¿Presentarme como qué? ¿Su rehén? No. Carlos sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Como mi prometida. José se atragantó con su whisky. Carlos, no puede ser serio. Una O'Malley como futura esposa del capo. La comisión se sublevará. Que lo hagan, espetó Carlos, sus ojos lanzando fuego. Se volvió hacia mí. La narrativa es perfecta. La misteriosa camarera con la que me peleé en público. No fue una pelea.
Fue una discusión de amantes. La pasión, el drama, vende. Anunciaremos nuestro compromiso. Eso conmociona a las familias, enfurece a los rusos. Y mientras todos te miran preguntándose quién eres y por qué te elegí, José y yo los estaremos observando. Veremos quién se pone nervioso. Veremos quién hace una llamada. Me reí, una risa dura, incrédula. ¿Quiere que haga de parejita con usted? ¿Que finja estar enamorada del hombre que tiene a mi hermano cautivo? Es un simple intercambio, dijo Carlos, su rostro endureciéndose. Tú interpretas el papel, llevas el anillo, sonríes para las cámaras y haces sudar a los otros dones. Me ayudas a encontrar a la rata. Una vez que la rata esté muerta y los rusos sean rechazados, borro la deuda de Tobías. Te doy 500,000 euros en efectivo y nuevas identidades para los dos. Podéis ir a París, Tokio, donde queráis. Te vas libre. ¿Y si me niego? Entonces abro las puertas, dijo Carlos con frialdad, y dejo que los rusos entren y terminen lo que empezaron hace 10 años, y no los detendré cuando vayan primero a Portovías. La sala quedó en silencio. El fuego crepitaba en la rejilla. Miré a Carlos. Vi la crueldad, sí, pero también vi desesperación. Era un rey cuyo castillo se desmoronaba desde dentro. Estaba solo. Lo odiaba, pero odiaba más la idea de que Tobías muriera. Y en el fondo, una pequeña y oscura parte de mí, la parte O'Malley, echaba de menos el juego, echaba de menos el peligro. Di un paso adelante, invadiendo su espacio, inclinando la cabeza para encontrar su mirada. Tengo condiciones, dije. Carlos levantó una ceja. Te escucho. Una, dije, levantando un dedo. Veré a Tobías todos los días. Prueba de vida. Hecho. 2, no dormiré en su cama. Esto es de negocios. Los labios de Carlos se crisparon. No fuerzo a las mujeres, María. Tendrás tu propia suite, aunque para las cámaras tendremos que ser convincentes. 3, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. Cuando esto termine, si intenta impedirme que me vaya, lo mataré. No fallaré como hice con la copa de vino. Carlos me miró fijamente. Por un momento la máscara se deslizó. No parecía un capo. Parecía un hombre que acababa de encontrar a la única otra persona en la tierra que hablaba su idioma. Estoy deseando que llegue, susurró Carlos. Metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo. No era un delicado diamante, era una enorme esmeralda de corte cuadrado rodeada de diamantes negros. Una joya familiar. Dame tu mano. Dudé, luego extendí mi mano vendada. Carlos la tomó con delicadeza, deslizó el pesado anillo en mi dedo. Encajaba perfectamente. Bienvenida a la familia, amore, dijo burlonamente. De repente el cristal de la ventana detrás de José se hizo añicos. ¡Crack! José cayó al suelo. Un punto láser rojo bailó sobre la alfombra persa. ¡Al suelo!, rugió Carlos. Me abordó, arrojándome al suelo detrás del pesado escritorio de roble, justo cuando una lluvia de balas destrozaba la silla de cuero donde casi me había sentado. Astillas de madera cayeron sobre nosotros. Yo estaba pegada a la alfombra. El pesado cuerpo de Carlos me cubría. Su corazón martilleaba contra mi espalda. ¡Los rusos!, grité por encima del ruido de los disparos. Carlos sacó su arma de la funda de hombro, su rostro una máscara de furia. No, gruñó. Los rusos usan AK-47. Esto es fuego de precisión. Francotirador. Me miró, sus ojos brillando. El topo no solo está filtrando información, María. Están dentro de las puertas. Sabían que estábamos aquí. El cristal seguía rompiéndose.
Estábamos atrapados, y el juego acababa de convertirse en una guerra. El estudio se estaba desintegrando. Los impactos de bala levantaban nubes blancas de yeso de las paredes y convertían las estanterías de caoba en astillas. Carlos me mantuvo inmovilizada en el suelo, su cuerpo un escudo pesado y cálido contra el caos. «José», ladró Carlos, su voz forzada por el crepitar rítmico del rifle de francotirador. No hubo respuesta. Carlos se apartó de mí, manteniéndose agachado, y se arrastró hacia la ventana donde su consigliere había caído. Agarró a José por el tobillo y lo arrastró detrás del pesado escritorio de roble. Me arrastré, mi aliento ahogándose en mi garganta. José estaba desplomado contra la madera, agarrándose el pecho. Sangre espumosa burbujeaba entre sus dedos, una herida de bala en el pecho que sorbía. «Jefe», jadeó José, su rostro gris, el perímetro desactivado. «Guarda fuerzas», ordenó Carlos, presionando un pañuelo con fuerza contra la herida. Me miró. «Sujeta esto, no aflojes». Mis manos temblaban, pero obedecí. Presioné el pecho del hombre moribundo, sintiendo el latido frenético y desvaneciéndose de su corazón. Miré a Carlos. Por primera vez, vi miedo en los ojos del capo. No por sí mismo, sino por la pérdida del único hombre en el que confiaba. «¿Quién hizo esto, José?», exigió Carlos acercándose. «¿Quién los dejó entrar?». Los ojos de José divagaron, desenfocados. Agarró la manga de Carlos con una mano manchada de sangre. «No fuera. Vino de dentro. La llamada vino de...». Sus ojos se pusieron en blanco. El agarre se aflojó. José, el hombre que había servido a 3 generaciones de Valente, se había ido. Carlos miró el cuerpo por un instante, con la mandíbula tensa. Luego la máscara volvió a su lugar. Ya no era un sobrino afligido, era un general asediado. «Se ha ido», dijo Carlos, su voz desprovista de emoción. Me agarró del brazo. «Tenemos que movernos. Si el perímetro está caído, un escuadrón de asalto ya está irrumpiendo por las puertas principales. No podemos salir por el pasillo», dije, mi mente volviendo a las lecciones de mi padre sobre defensa del hogar. «Si tienen los planos, estrangularán las salidas». «No estamos usando las salidas», dijo Carlos. Se arrastró hasta la chimenea. La repisa era de mármol tallado que representaba batallas romanas. Carlos metió la mano en la caja de fuego manchada de hollín y giró una palanca de hierro oculta disfrazada de soporte de la rejilla. Con un gemido de piedra contra piedra, la parte trasera de la chimenea se abrió, revelando un pasaje oscuro y húmedo. «Ve», ordenó Carlos, empujándome hacia el agujero negro. No discutí, me metí a tientas en la oscuridad. Carlos me siguió, cerrando el mecanismo justo cuando la puerta del estudio se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. Los disparos automáticos destrozaron el espacio que habíamos ocupado segundos antes. El túnel era estrecho, con olor a tierra y ladrillo viejo. Carlos encendió una pequeña luz táctica en su pistola. «Esto lleva al cobertizo para botes», susurró, tomando la delantera. «Quédate cerca. Pisa donde yo piso. Algunas de las tablas del suelo están preparadas para colapsar». «¿Has tendido trampas en tu propio túnel de escape?», pregunté, luchando por seguir el ritmo con mis tacones. «La paranoia te mantiene viva, María. La confianza suele matarte». Mira a José. Se movieron en silencio durante 10 minutos. Los sonidos del asalto a la mansión se desvanecieron en un sordo zumbido sobre nosotros. El aire se volvió más frío. Nos movíamos hacia el lago. De repente, Carlos se detuvo. Levantó un puño. Me quedé inmóvil, mi pecho chocando contra su espalda. «Alguien está delante», respiró Carlos. Estábamos cerca de la salida.
Las sombras bailaban contra las paredes de ladrillo del túnel. Dos hombres hablando en ruso. Sabían lo del túnel. Susurré, el horror apoderándose de mí. Carlos, lo saben todo. Carlos se volvió hacia mí. En el duro haz de la linterna, su rostro estaba manchado de hollín y sangre de José. ¿Sabes disparar?, preguntó, ofreciéndome un cargador de repuesto. Miré el arma. Hacía 10 años, pero la memoria muscular es algo obstinado. Cogí el cargador y asentí. Bien, dijo Carlos. Yo me encargo del de la izquierda, tú del de la derecha. A la de 3. No esperó a que yo entrara en pánico. No me trató como a una camarera, me trató como a una soldado. 1, 2, 3. Carlos abrió de una patada la rejilla al final del túnel. Entramos en el cobertizo para botes. Los dos mercenarios rusos se giraron, levantando sus rifles. Carlos disparó 2 veces, doble toque, dejando al hombre de la izquierda en el acto. El segundo hombre apuntó su AK-47 hacia Carlos. No pensé. Levanté el arma que Carlos me había dado en el túnel y apreté el gatillo. La pistola retrocedió con fuerza contra mi palma cosida, enviando una punzada de agonía por mi brazo. La bala alcanzó al mercenario en la garganta. Cayó de espaldas al agua oscura del pantalón del barco. El silencio volvió al cobertizo para botes, salvo por el chapoteo del agua contra el casco de una elegante lancha rápida negra. Carlos miró al hombre muerto en el agua, luego a mí. Yo respiraba con dificultad, el arma humeando en mi mano. «Buen tiro», dijo en voz baja. «Le odio», respondí, mi voz temblorosa. «Odio esta vida». «Lo sé», dijo Carlos. Saltó al barco y encendió el motor. El motor rugió. «Sube». Mientras el barco zarpaba hacia las aguas picadas y oscuras del lago Michigan, dejando atrás la finca en llamas, miré hacia atrás. Las llamas lamían el techo de la mansión. El rey había perdido su castillo. Carlos dirigió el barco hacia el horizonte de la ciudad, que brillaba como un collar de diamantes en la distancia. «¿A dónde vamos?», grité por encima del viento. «Al único lugar donde no buscarán», gritó Carlos. «La guarida del león». La guarida del león resultó ser un ático en lo alto del frenético caos del Loop, justo enfrente de la Junta de Comercio. Estaba a nombre de una sociedad fantasma ya desaparecida. Era estéril, frío y seguro. Durante 2 días nos quedamos allí. Las noticias informaron de una explosión de gas en la finca Valente de La Moraleja. La policía lo calificó de trágico accidente. El inframundo sabía mejor. El inframundo sabía que era una declaración de guerra. Circulaban rumores de que Carlos Valente estaba muerto, de que la familia estaba sin cabeza, de que los rusos se movían para reclamar el territorio. Carlos dejó que los rumores se propagaran. Se sentó en la oscura sala de estar, mirando la ciudad de abajo, con un vaso de Bourbon. Estaba tramando. Yo pasaba el tiempo de un lado a otro. Había exigido pruebas de la seguridad de Tobías. Y Carlos, fiel a su palabra, incluso en el exilio, había producido una transmisión de video en directo desde las instalaciones seguras donde se encontraba Tobías. Las instalaciones estaban fuera de la red, intactas por el ataque. Tobías estaba comiendo pizza y viendo un programa de juegos, ajeno al hecho de que su hermana era actualmente la mujer más buscada de Chicago. A la 3:a mañana, el día de la gala, Carlos entró en la cocina donde yo tomaba café solo. «Es la hora», dijo. Tiró una funda de ropa sobre la encimera. «¿Qué es esto?», pregunté. «Un señuelo», dijo Carlos. «Esta noche no solo asistimos a la gala, la conquistamos». La gala se celebraba en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Era el evento social principal de la temporada, una recaudación de fondos para la ópera.
Todos los políticos, jueces y jefes del crimen del centro de España estarían allí. Era terreno neutral, un lugar donde los negocios se hacían en susurros con champán. Abrí la cremallera de la funda. Dentro había un vestido que parecía tejido con la medianoche líquida. Era un vestido largo de seda negro, sin espalda y con una abertura que subía peligrosamente por el muslo. «Póntelo», dijo Carlos. Y el anillo. 3 horas después, me miraba al espejo de cuerpo entero. No me reconocía. La camarera con los ojos cansados y el moño despeinado había desaparecido. En su lugar, había una mujer que parecía capaz de incendiar una ciudad y sonreír mientras lo hacía. El vestido abrazaba cada curva. Mi pelo estaba peinado en elegantes ondas de estilo antiguo de Hollywood. Mis labios estaban pintados de un rojo sangre carmesí y en mi dedo, la esmeralda valente, pesaba mucho. Carlos entró en la habitación. Llevaba un esmoquín que le quedaba como una segunda piel. Se detuvo cuando me vio. Durante un largo momento no habló. La apreciación en sus ojos era cruda, innegable. «Pareces», se detuvo buscando la palabra, «peligrosa». «Bien», dije, girándome para mirarlo, «porque estoy aterrorizada». «El miedo es combustible», dijo Carlos, ofreciéndome su brazo. «Úsalo. Esta noche todos buscarán debilidad. Si tropiezas, te devorarán viva. Si miras al suelo, pensarán que eres débil. Mírales a los ojos, desafíales a hablar». «¿Y cuál es su plan, Carlos?», pregunté mientras caminábamos hacia el ascensor. «Entramos, demostramos que está vivo. ¿Y luego qué? Solo somos 2 objetivos en una sala llena de tiradores». «Desenmascaramos a la rata», dijo Carlos mientras las puertas del ascensor se cerraban. «Esta mañana envié un mensaje a la comisión. Les dije que haría un anuncio importante sobre el futuro de la familia Valente en la gala. El topo estará allí. Entrarán en pánico. Intentarán ponerse en contacto con sus encargados rusos para averiguar qué sé. ¿Y cómo los detectamos?». «No lo hacemos», sonrió Carlos sombríamente. «Esperamos que vengan a nosotros». El Museo Thyssen, 8:00 p.m. El gran salón era un mar de esmóquines y vestidos de diseño. El aire zumbaba con charlas educadas, pero debajo la tensión era palpable. La noticia de la explosión en la finca Valente estaba en la mente de todos. Cuando las enormes puertas de bronce se abrieron, la sala quedó en silencio. Carlos Valente estaba allí, vivo, ileso y irradiando poder. Y en su brazo iba una mujer que nadie reconocía, una visión deslumbrante de negro que caminaba con la gracia de una pantera. «Está vivo», susurró alguien. «¿Quién es ella?», murmuró otro. Carlos me guió por la gran escalera. Podía sentirme temblar ligeramente contra su brazo, pero mi rostro era de piedra. Recorrí la sala con la mirada, mis ojos fijándose en los rostros de los hombres más peligrosos de la ciudad. Allí estaba el Don Moretti del lado sur. Allí estaba el juez Holloway, que había estado en la nómina de los Valente durante una década. Y allí, de pie cerca de la barra, estaba Alexei Volkov, el subjefe ruso. Carlos me llevó directamente hacia Volkov. «Sonríe», susurró Carlos. «Vamos a saludar a los vecinos». Volkov era un hombre gigante con una cicatura que le cruzaba la ceja. Dejó su vodka cuando nos acercamos. «Carlos», dijo Volkov, con su acento marcado, «hemos oído noticias terribles. Una fuga de gas. Estábamos preocupados». «Estoy seguro de que sí, Alexei», dijo Carlos con suavidad. «Pero como ves, soy difícil de matar. Permíteme presentarte a mi prometida, María». Los ojos de Volkov se posaron en el anillo de esmeralda, luego en mi cara. Entrecerró los ojos, reconoció algo. Quizás no mi rostro,
pero sí la desafiante mirada en mis ojos. Encantado, dijo Volkov, tomándome la mano. No la besó, la apretó, poniéndome a prueba. No me inmuté. Apreté a mi vez, mis uñas clavándose en su palma. El placer es mío, señor Volkov. Carlos me ha contado mucho sobre cómo maneja sus negocios. Volkov retiró la mano, sorprendido. Tiene espíritu. Tiene más que eso, advirtió Carlos. La orquesta comenzó a tocar un vals. Baila conmigo, dijo Carlos, arrastrándome a la pista antes de que Volkov pudiera responder. Nos movimos juntos en el centro de la sala, los ojos de 500 personas fijos en nosotros. La mano de Carlos estaba cálida en mi espalda. Lo estás haciendo bien, murmuró en mi oído. Volkov está agitado. No esperaba verme. Sigue mirando a tu alrededor. ¿Quién nos está mirando demasiado de cerca? Recorrí la multitud con la mirada mientras girábamos. Todo el mundo nos está mirando, Carlos. Busca al que no me esté mirando a mí, corrigió Carlos. Busca al que te esté mirando a ti. Giré la cabeza. Pasé la mirada por los políticos, las esposas, los soldados, y entonces me detuve. De pie en las sombras de una estatua romana, sosteniendo una copa de champán, había un hombre. No miraba a Carlos. Me miraba directamente a mí con una expresión de puro, inmaculado horror fantasmal. Di un paso en falso. Carlos me cogió. María. Oh, Dios mío, susurré, mi rostro perdiendo el color. ¿Qué? ¿Quién es? Ese hombre, susurré, asintiendo ligeramente hacia la estatua. El del traje gris con la corbata plateada. Ese es Marcos Delgadillo, dijo Carlos. Es concejal, expediente intachable. ¿Por qué? No es un concejal, sí sé. Hace 10 años era el chofer de mi padre. Su nombre no es Marcos, es Miguel La Rata O'Shea. Él fue quien abrió la puerta trasera para que los Valente y los rusos mataran a mi familia. El agarre de Carlos en mi cintura se tensó. ¿Estás segura? Nunca olvido una cara, dije, mi voz convirtiéndose en un gruñido. Especialmente la cara del hombre que asesinó a mi madre. Si él es el topo, susurró Carlos, su mente trabajando furiosamente. Entonces está jugando a un juego muy largo. Se infiltró en el gobierno. Ha estado pasando información desde el ayuntamiento y mi organización. Se está yendo, dije. Marcos Delgadillo, o Miguel, había dejado su copa y se movía rápidamente hacia la salida. Se había dado cuenta de que la camarera era la chica que se suponía que debía haber matado hacía 10 años. Va a huir, dije. No, dijo Carlos, deteniendo el baile. Me miró. Va a informar, va a decir a sus encargados que Kathleen O'Malley está viva. Tenemos que atraparlo ahora. ¿Aquí? Pregunté. ¿Delante de todo el mundo? Carlos sonrió. Querías drama, en amore. Vamos a darles un espectáculo. Me tomó de la mano y comenzamos a cruzar la pista, cortando entre los bailarines como un cuchillo. La multitud se abrió. No caminábamos hacia la salida. Estábamos cazando. Marcos Delgadillo nos vio venir. Echó a correr, empujando a un camarero a un lado. ¡Cogedlo!, gritó Carlos a sus hombres apostados en las puertas. Pero Delgadillo era rápido. Sacó una pistola dentro del museo y disparó al techo. Estallaron gritos. La multitud se desbandó. El caos consumió la sala. «¡Quédate conmigo!», gritó Carlos, agarrándome mientras la multitud se arremolinaba. Pero la marea de gente nos separó. Una ola de aterrorizadas socialites se interpuso entre nosotros. Fui empujada hacia atrás, tropezando con mis tacones. Levanté la vista y vi a Delgadillo cerca de la salida de servicio. Me miraba directamente,
levantando su arma. Esta vez no apuntaba al techo. Yo estaba desarmada. Carlos estaba demasiado lejos. Hice lo único que pude. Me quité los tacones, me subí el vestido y corrí no lejos del arma, sino hacia la alarma de incendios de la pared. Rompí el cristal con el codo. Los estroboscopios parpadearon. Los aspersores silbaron, empapando la gala en una repentina lluvia fría. En la confusión del agua y las luces parpadeantes, Delgadillo dudó. Ese segundo fue todo lo que necesité. Lo abordé, clavándole el hombro en el estómago, haciéndonos caer a los dos por las puertas de servicio hacia la cocina. Caímos al suelo con fuerza. La pistola se deslizó por las baldosas. Delgadillo se levantó a toda prisa, sacando un cuchillo de su funda del tobillo. «Deberías haberte quedado muerta, Kathleen», gruñó. Me levanté, empapada, con el maquillaje corrido, mi vestido arruinado. Miré el cuchillo. Luego miré la pesada sartén de hierro fundido en la mesa de preparación junto a mí. «No me quedo muerta», dije, agarrando la sartén. «Vuelvo por lo que es mío». Delgadillo se abalanzó. La cocina del museo era un caos estroboscópico de luces parpadeantes y aspersores silbando. Miguel la rata O'Shea, desesperado y sangrando, se abalanzó sobre mí con un cuchillo de bota. Cortó el aire a centímetros de mi cara, impulsado por el pánico de un hombre cuya tapadera de una década finalmente había explotado. Me hice hacia atrás sobre las baldosas resbaladizas y mojadas. Agarré una pesada sartén de hierro fundido de una mesa de preparación y la lancé con todas mis fuerzas. El hierro conectó con el brazo de Miguel, rompiéndole el hueso. Aulló pero no se detuvo, abordándome contra un estante de bandejas de metal. Mientras sus manos se cerraban alrededor de mi garganta, mis dedos encontraron un cuchillo de chef abandonado en el suelo. No dudé, clavé la hoja en su hombro. Miguel se desplomó hacia atrás, jadeando, pero una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Adelante», jadeó. «No importa. La gala, el francotirador, todo fue una distracción. Mientras Valente juega a disfrazarse contigo, los rusos están en los patios de trenes. Están matando a tu hermano ahora mismo». Me quedé helada. La sartén se cayó de mi mano. Antes de que Miguel pudiera atacar de nuevo, un disparo resonó por la habitación. La cabeza de Miguel se echó hacia atrás y se desplomó en el suelo, muerto. Carlos estaba en la puerta, el pecho agitado, su pistola humeante bajada. «Tenemos que irnos», dijo, viendo el terror en mis ojos. «Ahora». Conducimos a toda velocidad hacia los patios de trenes en el sedán blindado de Carlos. Miguel conducía como un loco. Las instalaciones ya estaban bajo asedio. El humo salía a borbotones del complejo y el sonido de los disparos crepitaba en el aire. «Entramos por delante», gritó Carlos mientras salíamos del coche. «No», le agarré del brazo. Mi mente volvió a las lecciones de mi padre. El frente es un embudo mortal. Estarán esperando. Hay un desagüe pluvial que sale en la sala de calderas cerca de las celdas de detención. Carlos me miró, no como a una camarera, sino como a una igual. Asintió. «Guía el camino». Navegamos por el túnel inundado y helado y irrumpimos en el sótano. La sala de calderas temblaba por la batalla que se libraba arriba. Mientras nos movíamos hacia las celdas, 3 mercenarios rusos nos flanquearon desde la escalera, inmovilizándonos detrás de un pilar de hormigón. «No consigo un disparo», gritó Carlos por encima del ruido ensordecedor de su rifle. Vi una tubería de gas a alta presión que pasaba por encima de las cabezas de los rusos. Levanté la ametralladora que Carlos me había dado. «Apunta y aprieta». Disparé. La tubería se rompió, rociando a los mercenarios con un chorro de vapor blanco hirviendo.
Mientras gritaban y tropezaban, cegados, Carlos los remató con 2 disparos limpios. Abrieron la puerta de la sala de mantenimiento de una patada. Tobías estaba acurrucado en la esquina, aferrado a la pistola de un guardia, aterrorizado, pero vivo. Casi sollozó, desplomándose en mis brazos. Te tengo, susurré, levantando la vista para encontrar la mirada de Carlos. Entre el humo y la sangre, una comprensión silenciosa pasó entre nosotros. El juego había cambiado. Horas después, el sol comenzó a salir sobre el lago Michigan, proyectando una luz dorada sobre el balcón del ático seguro. Los rusos habían huido de la ciudad. El golpe había fallado, y Tobías dormía a salvo en la habitación de invitados. Carlos me entregó una taza de café. Nos quedamos en silencio observando el horizonte. El trato está hecho, dije suavemente. La deuda está saldada. Podemos irnos. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Carlos, girándose hacia mí. ¿Volver a ser un fantasma? Es más seguro, respondí. La seguridad es una ilusión. Lo demostraste esta noche. Carlos se acercó, tomándome la mano, la que aún llevaba el anillo de esmeralda. No quiero que te vayas. La familia Valente necesita una reina. Te necesito. Quédate. Ayúdame a gobernar esta ciudad. Miré el anillo, luego al hombre que me había desafiado en el salón Onyx. Me di cuenta de que ya no quería esconderme. Había probado el poder y me había gustado. Si me quedo, dije, mis ojos brillando. Las cosas cambian, no más secretos. Somos iguales, 50 y 50. Carlos sonrió, una sonrisa genuina, peligrosa. 50 y 50. Me acerqué y le besé, sellando el pacto. La camarera había desaparecido. La reina de Chicago había llegado. ¿Y hoy? ¿Qué puedo decir? ¿Hay un final feliz para una historia así? No lo sé. Hay días en que creo que fue lo mejor que me pudo pasar, y otros en que pienso que tal vez cometí un error. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco y negro. Nada es perfecto. Pero esta vida que me construí, que elegí en un arrebato de rabia y desesperación, es mía. Es caótica, peligrosa y maravillosamente imperfecta. Y por primera vez en mucho tiempo, no estoy huyendo de ella. Estoy aquí, lidiando con ello. Y vosotros, si hubierais estado en mis zapatos, hubierais cogido el dinero y habrías escapado, o os hubierais quedado para gobernar un imperio como